Tiempos de pandemia, tiempos de incertidumbre. ¿Quién nos iba a decir que la vida nos iba a cambiar tanto en un periodo de tiempo tan corto como ha sido el último año que hemos vivido? Un último año complicado, difícil, en el que un enemigo invisible ha sido capaz de modificar por completo todo lo que es nuestro ritmo de vida. En el que un enemigo invisible ha sido capaz de ocasionar dolor, sufrimiento, drama. En el que un enemigo invisible ha sido capaz de hacer que muchas personas pierdan su puesto de trabajo, que muchas personas tengan que cerrar sus negocios. Un enemigo invisible que nos ha hecho demasiado daño. Un enemigo invisible frente al cual tenemos que actuar con contundencia, con responsabilidad, con calma, con paciencia y sobre todo con prudencia. Y le hemos pedido a la ciencia demasiado, olvidando algo que es fundamental, y es que navegar en ciencia es navegar en incertidumbre. Incertidumbre que vamos llenando de certezas o evidencias conforme avanza el conocimiento y las evidencias. Hay una frase de un poeta que a mí me maravilla, uruguayo, Mario Benedetti, que en una de sus obras decía algo que no he parado de repetir en estos últimos días. Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, nos cambiaron todas las preguntas. Y eso es ciencia, modificación, aumentar el conocimiento y modificar lo que antes creíamos que era A, porque las nuevas evidencias nos confirman que es B. Y eso es lo que ha ocurrido a lo largo de todo el desarrollo de la pandemia. Recuerden siempre también algo que decía Voltaire: solo la ignorancia afirma o niega rotundamente, el conocimiento duda. Y la duda es ser capaz de asumir que podemos estar equivocados y que hay que avanzar en el conocimiento para mejorar. Y apareció, llegó de repente, una enfermedad transmisible que explosiona en forma pandémica. Y no supimos reaccionar inicialmente de manera adecuada. Desde los países desarrollados, con una cierta petulancia, con un cierto afán de superioridad, pensamos que nuestro nivel de desarrollo era una barrera infranqueable para los problemas transmisibles, olvidando algo que es fundamental, que frente a las enfermedades transmisibles nunca podemos bajar la guardia, que no podemos poner puerta al campo. Y pensamos que aquello era un problema que iba a quedar vinculado exclusivamente a los países en vías de desarrollo, a determinadas zonas de países en vías de desarrollo, como era el contexto de China, y que era imposible de llegar a nuestra tierra. Y llegó, claro que llegó. ¿Cómo no iba a llegar? ¿Cómo no iba a llegar la pandemia? Y llegó y nos cogió también descolocados. Nos cogió descolocado porque el sistema sanitario se encontraba debilitado en nuestro país por la política de recortes económicos que se había seguido desde la crisis económica del 2008. Y nos cogió también debilitado por falta de posibilidades de gestionar de manera racional determinados recursos, porque las estructuras fundamentales del sistema sanitario, salud pública, epidemiología, atención primaria, estaban en una situación, no digo de que pidieran agua por señas, es que estaban completamente deshidratadas. Pues ese fue el contexto de inicio de la pandemia en nuestro país, pero gracias a la responsabilidad profesional, gracias al esfuerzo colectivo, se comenzó a actuar. Se comenzó a actuar con conocimiento, con causa, con contenido científico. Y se empezó a crear en los elementos que nos iban a permitir cortar de raíz esa primera onda terrible pandémica que tuvimos en nuestra tierra. Y fíjense, fue utilizando las medidas clásicas que se utilizan en salud pública de toda la vida, las medidas de cuarentena, que en este caso duraron más de 40 días. Es decir, confinarnos, quedarnos en casa, porque al quedarnos en casa impedíamos los contactos que son los que generan los contagios, los contactos sin protección. Y de esa perspectiva, gracias a esa medida, se consiguió frenar la primera onda pandémica, que desgraciadamente volvió a tener presencia porque este microorganismo, a mí me gusta definirlo como el Messi de los microorganismos. Es que nos regatea continuamente y nos deja con la boca abierta. Y nos regateó, fíjense ustedes, la mayoría de los microorganismos pertenecientes a las familias de los coronavirus resisten muy mal las temperaturas elevadas, como la mayoría de los patógenos respiratorios. Pero este microorganismo, en pleno verano del 2020, con temperaturas casi de 40 grados,
fue capaz de expandirse de manera absolutamente increíble, dando lugar a la segunda onda, porque bajamos la guardia al finalizar la primera onda, porque creíamos que ese retorno o esa nueva normalidad significaba que podíamos empezar a asumir parte de la vida que habíamos perdido durante el confinamiento. Y no, seguíamos en pandemia, el microorganismo seguía ahí. Esa nueva normalidad, lo único que podíamos decir es que significaba que estábamos en un estadio diferente, pero que no era normal, que teníamos que seguir manteniendo la guardia en alto. Y esa guardia que volvimos a empezar a mantener en alto, nos volvió a fracasar con las Navidades. Mira que planteábamos, cuidado con las Navidades, cuidado con las Navidades. Puede ser una época del año complicada, compleja, difícil. Y efectivamente, llegan las Navidades y a partir de la misma tuvimos una tercera ola. Ya son demasiadas olas y yo con mi edad les puedo asegurar que no soy surfero. Y si lo fuera, mi tabla de surf estaría completamente deteriorada porque ya son demasiadas olas asumiendo el drama de la pandemia. Y estamos en un momento histórico en que está habiendo un incremento en el número de casos en varios países europeos, en otras comunidades autónomas del país, y eso puede significar que como bajemos la guardia en una época que es proclive a bajar la guardia porque vamos a estar con más tiempo libre, más relajados, podemos dar lugar a la cuarta ola. Y en esa cuarta ola seguro que mi tabla de surf acaba completamente destrozada de una manera definitiva. Por lo tanto, prudencia, calma, tranquilidad, seamos conscientes de que hay que cumplir las normas que se dan desde el marco sanitario. Es que estamos en una situación ahora que puede ser dulce en relación al abordaje de la pandemia. Por un lado, tenemos que seguir manteniendo todas las condiciones que nos han permitido hasta ahora convivir con el virus. Esa es una línea de intervención que tenemos que seguir manteniendo. Y esa línea de intervención se caracteriza por exigir a las autoridades sanitarias que cumplan medidas restrictivas adecuadas cuando sea necesario. Pero al mismo tiempo significa que la ciudadanía entienda que el uso de la mascarilla, el lavado de manos, la distancia física, la ventilación, escapar de los espacios cerrados poco ventilados, huir de la muchedumbre siguen siendo elementos clave para evitar la expansión del problema. Esas son las formas pasivas que tenemos que intervenir contra el virus, pero ahora tenemos otra herramienta fundamental contra el virus, que es la que nos da un momento dulce, que son las vacunas. Las vacunas nos permiten tomar una actitud activa frente al virus, nos permiten ir a por él. Combinando las medidas pasivas con las medidas activas, podemos crear por fin el terreno adecuado para decirle adiós a este drama. Así que ánimo, adelante, vamos a acabar con esto, depende de todos nosotros y depende de que seamos capaces de seguir avanzando en la vacunación. Ánimo.